Cincinnati, la tercera ciudad más grande de Ohio. Su nombre se debe al estadista romano Lucius Cincinnatus, quien según la leyenda era un modelo de virtudes. Pero en septiembre de 1994, Rhoda Nathan, una abuela de 67 años que estaba de visita en Cincinnati, vio un aspecto diferente de la ciudad. Era una persona tan animada que era imposible no pasarlo bien con ella. Era una mujer estupenda. Se registró en este hotel de Blue Ash, un barrio residencial de Cincinnati. Es un buen hotel, en el que celebran convenciones y en el que nunca había pasado una cosa así. Rhoda compartía la habitación 237 con su amiga de toda la vida, Elaine Saab, y su novio Joe Kaplan, que habían venido de Florida. Todos habían venido para asistir al bar mitzvah del nieto de Elaine. El sábado por la mañana, Joe y Elaine se levantaron temprano y bajaron a desayunar a las 7:30. Joe dijo que había echado el pestillo para asegurarse de que la puerta quedara bien cerrada. Rhoda se quedó en la habitación para ducharse y arreglarse tranquilamente. Después del desayuno, 1 hora y media más tarde, Elaine y Joe volvieron a la habitación. Abrí la puerta y me quedé horrorizado. Vi el cuerpo de Rhoda. Estaba totalmente desnuda, con la cabeza de lado, y a mí me pareció que estaba toda amoratada. Rhoda apenas estaba reconocible. No parecía que fuera caucásica. Su cara estaba marrón. Era como si le hubieran explotado todas las venas por dentro. No sé, pero desde luego no parecía que fuera Rhoda. Dos huéspedes del hotel, un cardiólogo y una enfermera titulada, acudieron a los gritos de ayuda e inmediatamente le hicieron el boca a boca, creyendo que Rhoda había sufrido un ataque al corazón y se había caído. Rhoda fue trasladada al hospital, pero ya era demasiado tarde. A su llegada se confirmó el fallecimiento. Más tarde, ese mismo día, Elaine descubrió que le faltaban $500 del bolso que había dejado en la habitación para irse a desayunar. Fue entonces cuando Elaine se percató de que Rhoda no llevaba su collar al cuello. Recuerdo que la miré y dije, Dios mío. Vi su cuello y lo comprendí. No pensé exactamente, ¿dónde está su collar? Pero desde luego no lo tenía puesto. La policía selló la habitación 237 por ser el escenario de un crimen. Es uno de los crímenes más infames que he visto en más de 25 años que llevo en el cuerpo de policía. Las heridas que tenía Rhoda en el pecho indicaban que había sido golpeada con al menos 2 objetos diferentes, además de con los puños de alguien. Murió de la paliza que le dieron. Sencillamente murió a golpes. Esa es la realidad. La autopsia confirmó lo que la policía ya sospechaba: que la muerte de Rhoda había sido un homicidio. A mí me parece horrible que venga aquí gente de fuera y cometa un acto tan brutal como lo que le hicieron a ella. Confío en que se haga justicia y en este caso creo que lo más apropiado sería la pena de muerte. Una abuela de 67 años, Rhoda Nathan, fue asesinada en la habitación de su hotel tan solo 2 horas antes de asistir a un bar mitzvah. Como en la puerta no había señales de violencia, es probable que Rhoda conociera al asesino y le abriese la puerta voluntariamente. Sin embargo, apareció desnuda y todavía mojada por la ducha. Esta teoría fue abandonada. Había una enorme mancha de sangre en la cortina del cuarto de baño y en el suelo se veían pisadas. Fue espantoso. Fue como perder a un miembro de tu familia. Ella no había hecho nada malo. Había ido a pasarlo bien, pero no era el momento adecuado para estar allí. El móvil parecía ser el robo. Había desaparecido el collar de oro y brillantes de Rhoda, además de $500 en efectivo del bolso de Elaine. La puerta de la habitación 237 daba al vestíbulo del hotel, pero no se vio a nadie entrar en la habitación.
Sabíamos que el que lo había hecho tenía que estar en el hotel aquella mañana entre las 7:30 y las 8, cosa que limitaba el número de sospechosos y eso facilitaba el trabajo. Los investigadores interrogaron a los huéspedes y también a los empleados del hotel, pues estos podían tener acceso a la llave de la habitación. La muerte de Rhoda Nathan no fue el único incidente que hubo en el hotel aquel día. Elwood Butch Jones, de 42 años, que se ocupaba del mantenimiento, se había cortado en la mano izquierda con la tapadera de un contenedor de basura. Había entrado a trabajar hacia las 6 de la mañana y le había visto un par de personas que no le notaron nada. Sin embargo, hacia las 8:30 o 9, le vieron con la mano izquierda vendada. 3 días después, Jones fue a urgencias para que le hicieran una cura del índice de la mano izquierda, en el que tenía una fuerte infección. Jones fue atendido por un experto en cirugía de la mano, el Dr. John McDonagh. El corte no parecía muy profundo, solo era un pequeño corte que ya estaba medio curado, y al principio creí lo que me dijo, que se había cortado la mano con la tapadera de un contenedor. Cuando el Dr. McDonagh intervino en el dedo de Jones, saltaron trozos de tejido infectado por toda la sala. El corte era profundo. Llegaba hasta la cápsula o a la capa estéril de la articulación del dedo de Jones. Jones fue sometido a 2 operaciones. Le administraron antibióticos y tuvo que estar 5 días en el hospital. Los médicos creen que Jones podría haber muerto si no hubiera acudido a ellos. El Dr. McDonagh sospechaba que esa lesión no había sido causada con un objeto metálico. Los análisis del laboratorio revelaron que la causa de la infección era una bacteria muy virulenta llamada Eikenella corrodens. La Eikenella suele encontrarse en la boca, bajo la placa dental, alrededor de las encías. Para que la Eikenella se propague hay que romper la placa dental. Tiene que haber una lesión importante y eso ocurre generalmente cuando te rompes un diente o chocas contra un objeto muy duro como podría ser un puño o una mano. De modo que meterse la mano en la boca no podría haberle producido la Eikenella. Casualmente, Rhoda Nathan había perdido 2 dientes durante el ataque. Uno apareció en el suelo, junto a su cuerpo, y el otro en su estómago. Otra cosa sospechosa. Elwood Jones dijo a los médicos que se había cortado la mano con el contenedor de basura. Pero más tarde, contó a sus compañeros que se la había cortado limpiando una escalera de metal. Es evidente que él estaba preocupado sobre cómo se había hecho la herida en la mano. Aunque Elwood era inteligente, no fue lo bastante como para contar la misma versión de la historia. Si no mató usted a Rhoda Nathan, ¿quién lo hizo? Me han tendido una trampa, soy inocente. Fue uno de los asesinatos más brutales que yo he visto jamás. Golpear a alguien por simple placer y sin el menor sentido me asombra. La primera pista sobre el asesinato de Rhoda Nathan llegó cuando un empleado de mantenimiento, que trabajaba en el mismo hotel, apareció con una mano gravemente herida el mismo día del crimen. Al principio la policía no sospechó de él, pero se enteraron de que Elwood Jones había dado a sus compañeros una explicación de lo que le había pasado y otra distinta a los empleados del hospital. Esto llevó a los investigadores a entrevistarse con el cirujano de Jones, el Dr. McDonagh. Pues querían que les diera información sobre el señor Jones y yo les dije que lo sentían mucho, que el señor Jones y yo teníamos una relación médico-paciente y que no era ético que les dijera nada sobre él. El Tribunal Supremo de Ohio había dictaminado que el privilegio médico-paciente queda denegado cuando la policía tiene motivos razonables para creer que una lesión pueda ser resultado de un crimen con violencia. Unos días más tarde, vinieron con una orden judicial informándome que como médico, según las leyes del estado de Ohio, se me exigía prestar testimonio sobre un caso de esa naturaleza. El Dr. McDonagh dijo que al principio creyó la versión de Jones, que se había cortado la mano con la tapadera de un contenedor, pero que tras examinar la herida más detenidamente, el Dr. McDonagh comprendió que estaba mintiendo.
reconoció la herida como un mordisco humano, que los especialistas de manos llaman mordisco de pelea. Se produce cuando un puño apretado entra en contacto con los dientes. Bueno, nosotros entendemos por mordedura de pelea una mordedura en la mano, generalmente en alguno de los nudillos. Cuando alguien da un puñetazo a otro en una discusión, lo que ocurre es que el borde del diente penetra en la piel o incluso se rompe el diente. De modo que el borde del diente inocula bacterias debajo de la piel y llega al tejido blando de la mano. Yo ya llevo unos 35 años haciendo cirugía de la mano y solo he visto esto 3 veces, y siempre estaba relacionado con una mordedura humana relacionada con alguna pelea. El lugar en el que Jones tenía el corte llevó a esta conclusión, igual que los análisis del laboratorio, que reflejaron la existencia de una bacteria humana situada en la boca, la bacteria Eikenella corrodens. Dar un puñetazo en la boca a alguien y hacerse un corte en la mano viene a ser igual que cortarse la mano en el fondo de un sumidero. Al Dr. McDonagh le pareció tan inusual la herida de Jones que hizo estas fotografías para mostrárselas a sus alumnos. Las fotografías fueron una prueba decisiva para resolver el caso. Realmente fue una cuestión de suerte, porque cuando el señor Jones vino al hospital no conocíamos las circunstancias de su herida y solo pensamos en que sería un tema interesante para una conferencia y resultó ser algo mucho más complicado. Investigando cuál era el paradero de Jones en el día del asesinato de Rhoda, la policía descubrió que aquella mañana se había llevado las llaves maestras del hotel y que no había vuelto. Elwood Jones tenía además antecedentes penales. Había sido condenado 3 veces por robo. Con una orden de registro en la mano, los investigadores registraron la casa de Jones y la de su amiga y compañera, Erlene Metcalf. Los investigadores examinaron la ropa y los zapatos de Elwood Jones. Las suelas de sus zapatos no coincidían con las huellas encontradas en el escenario del crimen, y en el análisis de su ropa no se encontraron rastros de sangre de Rhoda Nathan. En el automóvil de Jones había una caja de herramientas, las llaves maestras del hotel, 2 cadenas de puerta y un collar de brillantes similar al que llevaba puesto Rhoda Nathan antes de su muerte. Los investigadores sospecharon que las marcas de la cara de Rhoda podrían haber sido producidas con una cadena de puerta, como la que se encontró en el maletero de Jones. La marca en el pecho también podría haber sido producida por un walkie-talkie similar al que Jones usaba en el hotel. Pero las fotografías de la autopsia no se habían tomado exactamente en paralelo al cuerpo de la víctima, y había una ligera distorsión angular. Hacer una fotografía precisa para comparar las heridas con estos objetos sería imposible. No fue rápido, pero no sufrió. Estoy seguro de que estuvo mucho rato tirada en el suelo esperando que volvieran sus amigos. No murió enseguida. El brutal asesinato de Rhoda fue un shock terrible para su hijo y para todos los que la conocían y la querían. Era vitalista, era animada, era optimista y tenía un gran sentido del humor. Se sentía orgullosa de sus hijos. Supongo que todos intentamos sentirnos así. Tenía 2 hijos encantadores, muy agradables, una familia muy agradable, los nietos, todos encantadores. Antes de iniciar el juicio, los investigadores querían saber si alguno de los objetos encontrados en la caja de herramientas de Jones había sido utilizado en el crimen. Pero los investigadores tenían un problema. La distorsión en las fotos de la autopsia hacía difícil analizar las marcas de Rhoda. Pero la policía descubrió que el FBI había desarrollado recientemente una nueva técnica para corregir las distorsiones en las fotografías llamada rectificación de fotos. La mesa ajustable del aparato se coloca primero reproduciendo el ángulo de la cámara en el momento en el que se tomó la foto original. Entonces, se mueve la mesa para transformar el plano de la fotografía en una superficie plana, vista directamente desde arriba. Así que ese aparato podía realmente rectificar o corregir las imperfecciones de la forma en la que se tomó la fotografía.
Después, los investigadores llevaron las fotos corregidas al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. Los patólogos de allí son expertos en el estudio de heridas causadas por armas. El color de las fotografías de la autopsia fue alterado con brillo y contrastes para distinguir las heridas de las marcas causadas por hemorragia interna. Y entonces se vio que las marcas de la cara de Rhoda coincidían con la cadena que tenía Jones en su caja de herramientas. Los expertos no podían excluir el walkie-talkie de Jones como la causa de la herida en el pecho de Rhoda, aunque no correspondieran exactamente. No tenían el ADN, no tenían muestras de sangre, ni de pelo, ni de fibras, pero tenían esta nueva técnica que demostraba cómo la radiografía coincidía con las heridas. Los fiscales creían que cuando Elaine y Joe salieron de la habitación del hotel para desayunar, Jones les vio y pensó que la habitación estaba vacía. Cogió su caja de herramientas y una cadena de puerta para poder decir que estaba haciendo algún arreglo si la pareja regresaba pronto. Jones utilizó la llave maestra que había cogido por la mañana temprano. Una vez dentro, cogió los $500 del bolso de Elaine. Entonces Rhoda Nathan salió del cuarto de baño, todavía mojada después de la ducha. Golpeó a la señora Nathan en la cara con la cadena en la mano y la golpeó en el pecho con su walkie-talkie. También le dio un puñetazo en la boca, rompiéndole 2 dientes y contagiándose de la virulenta bacteria que le provocó la infección. Antes de irse, Jones arrancó el collar de brillantes del cuello de Rhoda y se marchó. Probablemente aún estaba viva y consciente cuando vio que le arrancaron del cuello lo que más significaba para ella, y jamás se había quitado de encima. Elwood Jones es de esa clase de hombres. Para él no era más que una baratija. Para ella era un vínculo fundamental con su familia, con su marido y con todo su pasado. El collar encontrado en la caja de herramientas de Jones fue identificado como el de Rhoda Nathan. Aunque Elwood Jones no lo sabía, el collar de Rhoda era una joya valiosa. De hecho, su marido lo había mandado hacer especialmente para ella con la alianza de su propia madre. Eran 5 brillantes que formaban un colgante muy original. Y para ella era tan especial que no se lo quitaba para ducharse ni para nadar. Incluso para dormir, jamás se lo quitaba del cuello. El Dr. McDonagh testificó que la herida de la mano de Jones y la bacteria Eikenella corrodens eran la prueba de que Jones había estado en contacto con dientes humanos y que no había sido un corte con algo metálico como decía Jones. Se discutió mucho sobre cómo ese mordisco o cómo esa herida podía haberse infectado, pero el médico dejó muy claro ante el tribunal que no cabía otra forma de haberse infectado más que con el contacto con dientes humanos. Y eso resultó muy convincente para el jurado, estoy seguro. De todos los hospitales de la ciudad y de todos los médicos, Elwood Jones acabó precisamente en las manos del Dr. McDonagh, que estaba de guardia aquella noche. Y bueno, no puedo decir que lo sienta por Elwood, pero estoy seguro de que si hubiera ido a cualquier otro médico, este caso no se habría resuelto. Las fotografías ampliadas de las heridas de Rhoda revelaban que el walkie-talkie de Elwood Jones y la cadena de la puerta de la habitación que estaban en la caja de herramientas con toda probabilidad habían sido objetos utilizados en el crimen. Sigo diciendo que soy inocente. Elwood Jones dijo que la policía le había tendido una trampa, que ellos habían puesto el collar de Rhoda en su caja de herramientas. Insistía en que él no había hecho nada malo y que ese día solo estuvo cumpliendo con su trabajo y que la policía le eligió a él porque tenía antecedentes. El jurado estuvo deliberando durante 10 horas. Elwood Jones fue declarado culpable de homicidio, allanamiento y robo con circunstancias agravantes. Dije que soy inocente y sigo siendo inocente. Yo no he cometido ese crimen. Elwood es un imbécil. Bueno, no sé si me está permitido decir eso o no, pero yo he juzgado a asesinos en serie que no me han molestado tanto como él. Era un tipo arrogante, estuvo odioso con su abogado, es un sujeto muy desagradable. Basándome en el sumario, este tribunal está en total acuerdo
con la recomendación del jurado. Elwood Jones fue sentenciado a muerte. Fuera de la sala, la hermana de Elwood Jones protestó indignada contra la sentencia. Lo que ha ocurrido hoy en esta sala es de locos. El departamento de policía le tendió una trampa a mi hermano. El fiscal, el juez y todos los demás deberían ser examinados por un psiquiatra. Este caso fue interesante por muchas razones y no solo porque sucedió en un lugar en el que normalmente no hay crímenes con violencia, lo cual tal vez resultaba aún más estremecedor. Pero lo más interesante de este caso fueron las pruebas científicas que entraron en juego. Algunas de las pruebas forenses que se hicieron no eran la clase de pruebas que suelen hacerse en la mayoría de los casos. Me gustaría decirle que empiece a hacer las paces con su creador, porque creo que muy pronto tendrá que encontrarse con él y va a tener que pagar por el horrible crimen que cometió. Me gustaría darle al interruptor. ¿Qué podría decirle? Le diría que espero que su muerte sea lenta y dolorosa.